buenas noches, señoras y señores. Hoy para mí es un placer enorme hablar de un tema que siempre me ha entusiasmado y es la grandísima influencia que han tenido Galicia en la obra de escritores españoles de carácter absolutamente universal. No nos podemos olvidar de doña Emilia Pardo Bazán, para mí quizá la mejor novelista de todos los tiempos, o de un Valle Inclán, que es un verdadero monstruo de la literatura, o de Camilo José Cela, nuestro premio Nobel, o de Gonzalo Torrente Ballester. Ellos han retratado como nadie el alma, la esencia de estas tierras gallegas, y la han retratado en el mayor de todos los idiomas, en el más maravilloso idioma que existe en este momento, y en el segundo por detrás del pequinés, nada menos que el idioma español. Un idioma de cientos de miles de personas que nos une a través del mundo entero y que yo no sé por qué extraña razón, sí, me parece que la intuyo la razón, pero me da una pena tremenda, que se utilice aquí, en nuestra Galicia, precisamente la lengua como ariete, como punto de desencuentro, y que de un tiempo a esta parte pues se potencie tanto, por ejemplo, el gallego ante el castellano, y en este momento el castellano, el español, como a mí me gusta llamarle, esté perseguido por todas partes, empezando por los carteles que indican las playas, los pueblos. Se ha olvidado el bilingüismo, que es en realidad lo que deberíamos de utilizar, y se ha utilizado, pero torticeramente, una lengua que debía de unirnos y en este momento hasta a veces nos separa. Bueno, pues para eso, para otras muchas cosas, para hablar de don Camilo José Cela, de su manera de ser, de su polémica manera de ser, de su genialidad en sus libros, de su infancia, de su adolescencia, de su fundación, para hablar de don Gonzalo Torrente. Gonzalo Torrente ha descrito como nadie el alma ferrolana. En concreto, pues tenemos a dos especialistas en la materia. Pues don José Pontefar, catedrático de literatura. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Tú sabes más que nadie de Gonzalo Torrente? No, que va, que va. Hay mucha gente que sabe mucho sobre Gonzalo Torrente y cada vez más, porque hay como una nueva generación de investigadores que por las razones que sean, obviamente por la calidad literaria del escritor, pero también por otras, de índole sociológico, político y demás, están trabajando mucho sobre Gonzalo Torrente Ballester. Ahora mismo hay un psiquiatra catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, José Lázaro, que está con un grupo de doctorandos y tal, trabajando sobre la obra de Torrente, que le va a hacer un enorme favor, va a dar un gran impulso al escritor, ¿no? Se llama José Lázaro, este profesor, este catedrático de la Autónoma de Madrid. Y bueno, y podría citar más equipos de trabajo que están en estos momentos estudiando a Torrente y que ya saben mucho más que yo. ¿Tú crees? Sí. Yo lo dudo. Y el doctor Díaz Casteleiro, presidente de la SAF. Y yo creo que es la persona que yo he conocido que más admira, quiere y sabe de Camilo José Cela. Y encima lo ha tratado. Sí, y encima nos va a intentar convencer, fíjense ustedes que es difícil, que Camilo José Cela era un hombre encantador. Lo tienes complicado, Ricardo. yo creo que no. Bueno, que soy la persona que más lo admira, probablemente. Que soy la persona que más sabe, desde luego que no. Lo admiro porque lo admiré desde que yo era prelector. Y digo bien al decir prelector porque recuerdo siempre una anécdota que ya la hablé con Pepe y que la hablé también en un acto que hubo de homenaje a Camilo José Cela en su centenario, que cuando yo todavía no había despertado al mundo de la literatura, porque yo soy un hombre de letras, en vez de hice medicina, pues porque no valía para otra cosa, pero cuando era muy jovencito, en una revista de medicina que recibía mi padre nos leía, los hermanos mayores, nos leía unas historias familiares recogidas después en volumen, que publicaba don Camilo en una revista de medicina. Eran divertidísimas. Ese recuerdo imborrable para los hermanos mayores, los pequeños, mis hermanos pequeños no lo recuerdan, claro.
y eso es algo imborrable para mí. Eso fomentó mi vicio por la literatura en general y por Don Camilo en particular, claro. Luego ya empecé a leerlo de forma casi obsesiva y compulsiva, y empecé a descubrir un mundo fascinante. Andando el tiempo, tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo y de fascinarme también con el Don Camilo, no solo el Don Camilo escritor, que ya estaba, sino también con el Don Camilo como persona, que ha sido, no soy el único en decirlo, hay multitud de documentos y de entrevistas y de cosas, excepto el que por definición no lo puede ver. Yo creo que mucho más que Torrente, que Valle Inclán, que la Pardo Bazán, etc. Don Camilo es un escritor, dentro de su genialidad y de su categoría, que desarrolla unas filias y unas fobias su grado máximo. Y muchísima gente, que es lo que a mí más pena me da, cataloga su obra, mucho antes de conocerla, por la aversión personal que tienen al escritor. Y eso es una pena. Es una pena. Por eso quería yo centrarme un poco al principio del programa en la personalidad de estos dos genios de la literatura, porque desde luego eso está fuera de lugar, que son dos genios, uno ya reconocido universalmente y el otro casi, porque no cabe duda que son geniales. Pero la persona, y sobre todo en España, que si alguien por lo que sea nos cae antipático, pues entonces ya automáticamente le quitamos mérito a su obra, que es lo que estás diciendo tú, incluso como dicen, bueno, pues algo habrá hecho, ¿no? Como dicen. Ellos no son simpáticos, ninguno de los dos, digo de cara a los medios de comunicación, por supuesto no en el trato corto. Pero, por ejemplo, yo creo que tenían... ellos se conocieron, llegaron a conocerse y se trataron, llegaron a tratarse mucho. Mucha relación. ¿Y cómo era la relación entre ellos? Buena, ¿sí? Muy buena. Por ejemplo, Gonzalo Torrente entra en la Real Academia Española de la Lengua en el año 75 y el discurso de bienvenida lo hace Cela. Es el que recibe a Torrente en la Academia. Eso supone que ha sido el que ha iniciado todo ese proceso de búsqueda de apoyos y demás, ¿no? Siempre se tuvieron muchísimo respeto, muchísimo aprecio. Torrente, que hizo quizá, para mí, no es pasión de lector, en este caso es de crítico literario, hizo la mejor historia de la literatura española, por lo menos hasta los años 90, que era aquel panorama de la literatura española contemporánea que yo tuve como libro de texto en COU, y yo y todos los de mi generación. Bueno, pues en ese libro habla de La Colmena, obra de 1951, Torrente escribe esto en el 56, o sea que tiene muy poca perspectiva histórica para juzgar la importancia y la trascendencia de la obra, y es la primera crítica estupenda, rigurosa y exacta y, por supuesto, buena que tiene Cela en la literatura española, ¿no? Quiero decir que tuvieron muy buena relación, aunque eran completamente distintos. Eso sí, son dos personajes absolutamente diferentes. Cela es pues, un hombre muy seguro de sí mismo, muy retador, en fin, que a veces inspira esa mala interpretación de sus gestos y de su conducta con la prensa, sobre todo con los medios. Saltanero y reñidor, diría don Juan Tenorio, ¿no? Estoy hablando de la imagen externa de Cela. Y Torrente no, Torrente es un señor, pues padre de familia, con apuros económicos, que se casó muy joven, que tuvo hijos muy pronto, que, en fin, de otra forma de ser, de trabajar en casa, de pocas relaciones sociales. Y lo que decías de la simpatía o antipatía, o sea, cómo los ven los demás, en el caso de Torrente, voy a centrarme en Torrente porque en el de Camilo José Cela tiene muy buenos conocimientos y razonamientos mi amigo Ricardo, pero en el caso de Torrente influyen varias cuestiones. Primera,
el asunto del enorme problema que a él personalmente le genera la guerra. La guerra, él tiene en ese momento, en el año 36, Torrente tiene 26 años, está casado, tiene 2 hijos que viven aquí en Ferrol. Él la guerra lo coge en París. Él podía haber vuelto a la zona republicana, por ejemplo. O podía haber vuelto a donde tenía que venir, donde tenía su mujer y sus hijos, que era aquí en Ferrol, ¿no? Y el padre, que era marino, le aconseja que venga, que no venga a Ferrol directamente, que vaya a Vigo, que él lo acompaña a Ferrol, y que al llegar a Ferrol pues haga lo que tenga que hacer para meterse en Falange y salvar un poco la situación, porque él había sido del Partido Galleguista, y del Partido Galleguista era también don Ricardo Carballo Calero, que se había escapado con mucha suerte, porque de haberlo detenido lo hubiese pasado muy mal seguramente, ¿no? Y otros muchos. Entonces, Torrente, por esa razón, empieza a ser mal visto por los no del régimen, o sea, digamos, los escritores y los intelectuales. La progresía del momento. Sí, tal. Pero cuando Torrente, en el año 42, que se va Dionisio Ridruejo de Falange, él inicia ese abandono clarísimo con el régimen, empieza a ser mal visto por los del régimen. Claro. Es decir, que se ganó 2 enemistades, 2 grupos de enemigos. Por llevar la camisa azul. Sí, primero por llevar la camisa azul y segundo por ir sacándosela poco a poco, ¿no? Entonces quedó en un terreno de nadie, que eso lo hizo pues a él desconfiado, muy reconcentrado en sí mismo. Lees los diarios del Cuadernos de un Batevago, por ejemplo, de Torrente, que sigue día a día los años 50 y pico, 60, y dice, a mí no me lee nadie, yo no valgo para nada, esto es un desastre en España. Está desencantado de todo, ¿no? En el año 63 publica el Don Juan, que para él es su mejor novela. Yo no diría exactamente lo mismo, pero para él sí, o sea y él algo de eso sabía, ¿no? Siempre lo dijo, que es su mejor novela. Pues en el año 63, el Don Juan pasa sin pena ni gloria por todos los periódicos españoles, por todas las revistas literarias. ¿Por qué? Porque en el año 62, es decir, un año antes, él firma aquel manifiesto de Asturias, que había una revuelta de mineros, cuyas mujeres fueron detenidas, se les cortó el pelo al cero, por orden del gobernador militar de la región, fueron maltratadas, fueron, humilladas. En vez de humillar a los maridos que estaban en la cárcel, humillaron a las mujeres, ¿no? Entonces hay un movimiento, incluso entre gente del régimen, que no está de acuerdo con eso, dijo, esto no puede ser, y él firma un documento que estaba empezado, el promotor había sido Aranguren, José Luis Aranguren, sí. Y ese documento pues le supone, el año 62, firmar ese documento le supone perder el periódico, la crítica teatral que hacían Arriba, periódico del régimen, perder un espacio de 1 hora diaria que tenía en Radio Nacional hablando de teatro, perder, lo más importante, la plaza de profesor de Historia de la Guerra en la Escuela Naval, militar de Madrid, donde un alumno suyo había sido Carrero Blanco, por ejemplo, en esa escuela, ¿no? Escuela del Estado Mayor, seguramente, ¿no? Se llama Escuela de Guerra Naval o Escuela de Guerra Naval. Escuela de Guerra Naval. Bueno, pues de repente pierde todos esos puestos que había adquirido indudablemente por ser próximo al régimen, se los laminan en ese momento, tiene que volver a dar clase de profesor de institutos cuando se viene a Pontevedra. En fin, termino. Toda esta historia le condiciona su manera de ser. Lo hace eso. La guerra y su vinculación a la guerra y toda la evolución que tiene hasta el 60 y tantos. Que él va viviendo, que va viendo las cosas de otra manera, en fin, y llega a ser, llega a firmar ese documento que para él fue definitivo.
es cuando, a raíz de eso, viene a Pontevedra como profesor de instituto, está 2 años y se marchará a Estados Unidos, a la Universidad de Albany, porque dice que en España no tengo nada que hacer, ¿no? Y efectivamente, en Estados Unidos empieza él a tener una especie de autorreconocimiento y autoestima, sí. ¿No? Ven que allí conocen sus obras, allí se conoce el Don Juan, por ejemplo, y allí empieza a escribir la saga Fuga de J.B., que es su gran novela a efectos críticos y a efectos universitarios, sobre todo, bueno, de gente metida en la literatura, ¿no? Bueno, y ahora dejamos. Paro un poco. Y ahora vamos con don Camilo. Es una pena que pare. Habla de maravilla, pero sí, tú también. Y entonces oye, en el mismo hilo conductor, Camilo, que también le condiciona mucho su adaptación, si quieres, al régimen, porque él es censor en un momento dado. ¿Qué le condiciona la guerra? Bueno, el papel de censor es absolutamente anecdótico. Bien, pero está. Sí, está porque, y efectivamente, eso hay documentos que lo corroboran. Es como un niño también un poco retraído, tiene que estar solo. ¿Cómo ves tú sus inicios en la literatura? Bueno, él claro, su primera juventud es así, o sea, la tiene que pasar en 2 temporadas en sanatorios antituberculosos, le sirve para meterse en el mundo de la literatura, y luego cuando ya tiene un poquito más de edad y tiene un empleíto, pues empieza a escribir y saca la familia de Pascual Duarte. Porque, perdón un segundo, Ricardo, ¿tiene alguna carrera, Camilo? No. El hombre está en el Guinness, el hombre con más doctorados honoris causa, y en cambio no es licenciado en nada. O sea, no es licenciado en nada. ¿Y cómo no estudia nada un niño bien del momento? No, porque es un pésimo estudiante. Bien. Sí. Empieza 3 cosas y las deja. Ajá. Empieza medicina también, pero lo deja. Y él se queda fascinado con las únicas clases a las que va con devoción, que son las clases de Pedro Salinas, que es el que lo marca, ¿no?, para la literatura. Bueno, no tiene nada que ver, pero vamos, que le fascina el mundo de la literatura. Entonces empieza a escribir y es cuando en esa época que tú mencionas como la época del censor, que es absolutamente anecdótica, hay que ponerse en el momento. Sí. En el momento él tiene un empleíto que le da para subsistir y empieza a escribir, pero claro, él se mete en el mundo de la literatura, en el mundo del Madrid de la inmediata posguerra, que es un mundo sórdido, donde hay escritores extraordinarios, pero todos ellos, o casi todos ellos, excepto pues el gran César González Ruano, grandes escritores que pueden vivir muy bien de la literatura, pero él se muere de hambre. Se muere de hambre, como todos los grandes escritores en aquella época. Entonces encuentra un subterfugio. Pero bueno, su época de censor fue de revistas de la Iglesia. No recuerdo los títulos, pero eran algo así como, no me acuerdo, La Vida, no me acuerdo. Sí, eran revistas de tercera fila. Teológicas, en fin, sí. De consultorios sentimentales casi, o de consultorios de fe. Y, o sea, que no requería, por supuesto, ninguna. Paradójicamente, todo el mundo, sus mayores críticos, le echan en cara esa carta en la que él se ofrece como censor. Siempre se la echaron en cara y es un estigma para él. Pero no se da cuenta la gente que don Camilo sufre en sus carnes la censura de una manera atroz. Incluso todos esos enemistades que él se va creando por su forma de ser, por su soberbia, por su seguridad absoluta en lo que iba a ser. En los años 40 y tantos pasea por Madrid, por las tertulias de los cafés literarios, afirmando que iba a ser Premio Nobel de Literatura. Claro, si no cae bien una persona y encima sale con esa chulería, y andando los años, los que llegaron a ver eso, que efectivamente es Premio Nobel de Literatura, pues claro, se puede morir de rabia. Esos compañeros periodistas lo expulsan
igual que contaba Pepe de Torrente, lo expulsan de la asociación de periodistas, de la asociación de prensa. ¿Por algún motivo especial o por antipatía, como estábamos? Bueno, fundamentalmente él hace algo porque Torrente firma ese manifiesto, pero no, hace algo o no. No fue por ninguna cosa política. Por non grato, sí, más bien por non grato. Porque hacen por irse creando enemigos. Sí. Bueno, es que él no hacía muchos amigos. Claro, es que no, muy soberbia es lo que dices tú. Pero muy al contrario. Yo creo que hizo grandísimos amigos. De hecho, bueno, su gran aporte literario, aparte de su obra, es la creación de Papeles de Son Armadans, en donde, y Pepe sabe muy bien la historia de la revista de Papeles de Son Armadans, es una voz, es un vehículo de expresión de muchísimos escritores que se han tenido que ir de España. Y son escritores con los que tuvo, bueno, una mayor o menor amistad. Pero él, en un primer momento, su primera obra es la familia de Pascual Duarte. ¿Y qué impacto tiene en la crítica? Enorme. O sea, gusta una barbaridad. Tremendo. Hasta el punto de que hoy, bueno, ya en aquel momento, pero hoy está considerada como la primera novela española contemporánea, o sea, realmente contemporánea. La novela española del siglo, de mediados del siglo para adelante, empieza con la familia de Pascual Duarte. Entonces él, que ya es de por sí chulito, si ve que tiene importancia... No, más que chulo es consciente de lo que es. Él es consciente de que es un gran escritor. Y yo creo que, además, es un escritor que siempre va buscando fórmulas nuevas, es un escritor que va innovando, es un escritor que se va preocupando muchísimo, toca todos los campos, pero va escribiendo una biblioteca. Claro, pero a diferencia de Torrente, él es consciente de que eso, pero yo diría, la mayoría de los escritores que dedican su vida a escribir son conscientes de que son grandes escritores. El quiz está en que los reconozcan como tales. Y aquí, así como Torrente en principio está con la autoestima un poco baja, porque dices que a mí nadie me lee, es que tal... Camilo se encuentra con que tiene un éxito, la familia de Pascual Duarte, y su creencia de que es un gran escritor queda reconocida como afirmada porque la crítica y la gente está con él. Entonces esto le tiene que dar, hombre, claro. Sobre todo en Cela hay una cuestión que es, digamos, genética, es estructural en su persona. Él no es humilde, no pretende serlo, y es más, un poco a imagen y semejanza de don Ramón María del Valle Inclán, que para él es un escritor extraordinario. Valle Inclán y Pío Baroja son sus dos grandes referentes de los escritores anteriores a él. Él busca un poco también convertirse en personaje, ser personaje literario. Entonces, todas estas historias y desplantes y demás y tal, pues hay que interpretarlos de esa manera. ¿No? Es a propósito. Habrá gente pues, que diga, mira, que tú qué imbécil, pero hay gente que le hace gracia la cuestión. Claro. Y sobre todo, conociendo esto, como lo que estoy diciendo y como Ricardo sabe muy bien, hace que el que lo conozca lo vea de otra manera. Dijo, no, este no es un fantoche, no es un... No, es así. Él busca llamar la atención, él busca estar en primera fila, ser un personaje distinto. Valle Inclán se dejó las barbas pues, de chivo, el sombrero de no sé qué, las gafas de Carey, esto, lo otro, y llamando la atención en todos los sitios a donde iba. Bueno, porque trataba de centrar su atención en su propia persona, porque después vendrían quien se fija en ti estará atenta a lo que tú hagas. Sí. Y en el mundo literario eso funciona muy bien. O sea, que es personaje y luego la persona. Él hace su propio personaje, ¿estás de acuerdo con lo que dice? Sin lugar a dudas, claro, sin lugar a dudas. Bueno, una de las anécdotas más divertidas de él es cuando en Elche, creo recordar, cuando se mete en un estanque. Se mete en un estanque vestido. Sí. La razón de que se meta en un estanque vestido es que, luego él la confiesa, que había olvidado, por eso jamás don Camilo
pronunciaba una conferencia sin papeles. Sus intervenciones públicas las escribía previamente. Él decía que era por respeto al oyente, pero era fundamentalmente porque se había quedado en blanco. Y las cuartillas que había escrito para una intervención pública... Las había perdido. Las había dejado en el hotel. Y entonces no se le ocurrió mejor cosa que, al haber un estanque al lado, cuando tenía que intervenir, pues hacer la excentricidad de sentarse en el estanque vestido. Siempre decía, maldita la hora, porque estropeé el reloj de oro que llevaba y perdí las 3.000 pesetas que llevaba en el bolsillo, que fueron irrecuperables. Pero bueno, pero eso le valió a él para que esa intervención pública, que sería una intervención más, claro, pasara totalmente desapercibida, pero el hecho ese no pasa desapercibido. Él es un provocador. ¿No? Es un provocador. Total, sí. Sí. Lo que pasa es que es curioso que una persona de su categoría como escritor, ¿te parece imposible que se encuentre entre las cuerdas cuando pierde un discurso? O sea, ¿cómo una persona como él, que era capaz de eso? ¿Cómo? Es que te parece curioso. Yo creo que sin lugar a dudas es una exageración por parte de él. Claro, tiene que ser una exageración total. Una justificación. Sí, una justificación. Porque si no, no podía ser. Sí, nada, es imposible. Aunque, bueno, hay gente que tiene más gracia y menos gracia. Bueno, claro. Pero bueno, en el caso de don Camilo es impensable. Mira, y su vida, por ejemplo, Lidia Flavia, ¿está mucho tiempo, lo marca? Su vida en casa, su familia, lo marca mucho su pequeño... Su infancia. Mucho, de hecho, sí. Él de su primera infancia hace un libro extraordinario, que es La Rosa, que es su primera infancia. Y ahí es la primera infancia de cualquier niño, pero que en el caso de él pues cuenta con una gracia enorme y con un estilo delicioso, el amor tremendo que siente por su madre, que será hasta el final, y el respeto que tiene por su padre, que también será hasta el final, y toda esa infancia, todo eso es en Padrón, con unas características determinadas. Él vive al lado de la estación del tren, que lo va a marcar para siempre, que andando el tiempo hace que se haga un museo del ferrocarril en la fundación de Iria Flavia. Bueno, toda esa etapa es deliciosa. De hecho, y te voy a contar como anécdota, cuando yo tengo la suerte de conocer a don Camilo por vez primera, el libro que le llevo, el primer libro de los muchos que tengo firmados por él, es La Rosa. Y él me lo comenta, en su momento. Me lo comenta y me dice, La Rosa, no le llevo el Pascual Duarte, ni le llevo la Colmena, le llevo La Rosa. Y entonces le cuento que, bueno, lo que me impresionó a mí, que luego tiene continuación, pero ya de otro estilo, de otra forma y de otra época, pero desde luego La Rosa es... Te impacta, te gustó, es una delicia. Y te enganchó a don Camilo. Es una delicia. No, yo había leído ya otras cosas antes. Sí. En La Rosa hay una serie de detalles, de confesiones del propio Cela que pueden explicar bastante, si no en su totalidad, sí bastante, la personalidad que se va generando en ese niño, ¿no? Él cuenta, por ejemplo, bueno, es una familia bien, el padre es funcionario, pero el abuelo es ingeniero, es el del ferrocarril Santiago Villagarcía, Carril. Santiago Carril. Entonces, él cuenta cómo tiene unas tías solteras, la madre es una señora pues muy fina, y las tías también, las Truloc, y cuenta cómo lo trataron a él en esa familia, porque un año antes muere un hermano pequeño, un año no sé qué, poco más tarde muere también otra niña, hermana, y entonces queda él de niño solo de la casa. Solo, bueno, tiene 6 hermanos, ¿no? Son 6 hermanos, pero en ese momento es el único que, hasta ese momento, que está con ellas y lo cuidan. Bueno, claro. Que el niño, cuidado con el niño, cuidado con esa puerta, cerrad esa ventana, que no vaya no sé dónde, qué tal. Y dice, claro, él
inteligente ya un niño tal, se hace el amo y señor. Bueno, el síndrome del emperador. De la situación. Ahí arranca. Ya sabía yo que tenía que haber algo. Sí, exacto, yo creo que es algo freudiano que explica, que explica un poco esto, ¿no? Ya fue un hombre crecido siempre. Así como Torrente, repito, no desde el propio colegio, es un niño de colegio, el Tirso de Molina, donde los padres mercedarios, donde estudió, es un niño con cierto complejo. Él tiene a los compañeros que están con él en el aula, sabe perfectamente lo que van a ser cada uno. Y tú cuando tengas 30 años vas a ser teniente de navío o de fragata o lo que sea, porque van a ir todos a la escuela naval, porque todos están encaminados a eso, ¿no? Y él no, porque tiene una miopía que no le permite ingresar en la escuela naval, porque esto y por lo otro. Entonces, hay una frustración. Hay como algo, dijo, yo soy distinto, ¿no? Claro. Él se ve diferente al resto de sus compañeros, que efectivamente fueron todos luego marinos, ¿no? Y ese sentido de sentirse distinto, pero disminuido, de alguna manera lo lleva a escribir. Dijo, yo aquí tengo que salir por peteneras. O sea, yo soy diferente de todos estos, pues voy a hacerlo en una materia que ellos no controlan, ¿no? Y se pone a escribir cartas de amor a los compañeros que tienen una niña que les gusta y no sé qué, cobra una peseta. En fin, empieza su historia por ahí. Pues ese complejo de inferioridad de Torrente lo va a arrastrar toda su vida. A lo mejor al final no se le puede llamar complejo de inferioridad, pero sí es no querer estar en primera fila de nada, ¿no? Porque temor a que le den un sopapo o que lo saquen de ahí, ¿no? Yo recuerdo también una anécdota muy curiosa en Bayona, en el café donde él tenía la tertulia con Carlos Casares y con el pintor Prego y con Miguel Viqueira. Pues un verano, un día, fui hasta allí y llegué antes, siempre el que llega de lejos llega el primero, ¿no? Llegué antes y fui a buscarlo a él a su casa. Y entonces nos sentamos delante del Café Monterrey, en una terracita, en una acera, en la terracita, al lado del paseo, esperando que llegasen los otros, él y yo. Y entonces, bueno, y me estaba hablando de esto. Esto fue, pues, a lo mejor 5 o 6 años antes de morir, ya Torrente era muy mayor, su bastón y tal. Y no estaba diciendo nada, yo es que no, me equivoqué de país, a mí no me entendieron, bueno, en fin, no sé qué, tal. Y pasa un matrimonio, a la 1 del mediodía, gente en la playa, pasa un matrimonio de mediana edad, y le dice ella algo al marido, ¿no? Que yo no oí bien, pero él sí lo oyó porque él fue a la altura de él, ¿no? Y miraron los dos para él y tal, igual. Dije, mire, además es un hombre conocido, ¿no? Este matrimonio lo acaba de reconocer y tal. Dijo, ¿qué va? ¿Sabes lo que le dijo ella a él? Dijo, no, mira, ahí queda José Luis Aranguren. Hasta de eso, ni me conoce, creen que sí, pero no. Y tenían parecido con José Luis Aranguren, sí. Pero sí, más delgado era Aranguren, sí, no era así con cara muy larga y tal. Lo que pasa es que tanto el uno como el otro tienen un momento fundamental en el reconocimiento de su obra. Por un lado, don Camilo, claro, el Nobel ya lo dispara al estrellato universal. Pero por otro lado, don Gonzalo, su clave está cuando Televisión Española, ¿cómo se llama?, proyecta Los gozos y las sombras. O sea, él en ese momento empieza a ser conocido en España cuando seguramente, estoy de acuerdo contigo, nadie lo conocía. O sea, la televisión le da toda la fama, porque si no hubiera habido Los gozos y las sombras, seguramente no estaríamos hablando de Gonzalo Torrente como estamos hablando aquí, ¿verdad? Otro motivo más del que él se quejó toda la vida. Hace falta que venga la televisión, sí, para que me conozcan, para que conozcan mis obras literarias. Esto es un desastre. Que no le faltaba razón, ¿no? Pero
Pero bueno, fíjate, fue lo que el estreno de Los Gozos... También es verdad que Los Gozos y las Sombras fue una producción fantástica. Fantástica. Claro. Pero es del año 82 y la saga Fuga, por ejemplo, es del año 72. Van Fíjate, allá 10 años, años ¿sí? de absoluto silencio. Sí. Que luego vienen Fragmentos de Apocalipsis, luego Daphne en Sueños, que es de ese momento, del 81, una novela ferrolana estupenda. Nada, o sea, Torrente sí, estaba ahí, era un escritor de culto, muy reconocido por la crítica pero y por otros escritores. Pero empieza a interesar a raíz de la televisión. A raíz de los Camilo no. No. Ya es otra cosa. Y vosotros si Camilo tuvierais ya en es una bestia literaria ya en los años 50, claro. Completamente. Si Torrente ingresa en la academia en el 75, 76... 20 años antes. En los 50 ya estaba él, claro, ¿no? Completamente. En el 57. 6 años más joven que Torrente. Claro. Es verdad. En el 57, ¿no? Me parece recordar que es Don Camilo, sí. Don Camilo es en el 57, o en el 56. ¿El qué? ¿El qué? Cuando entra en la academia. En el 56, sí. Sí. O sea, 11 años... Antes. No, 20 años. 20 años antes que Torrente. Y es 6 años más joven. Torrente ¿Y en nace... las distancias cortas ganaban? Yo creo que sí. Sí, Bueno, sí, En el trato, en el tú a tú. Sí, sin Vosotros duda. os habéis conocido a los dos, sin duda, sin ¿verdad? ninguna duda, sin ninguna duda, tanto uno como otro. Ganaba más, si se quiere, Cela, Sí. porque el contraste era mayor. Esperabas, pues no sé, ese Cela que... Un ogro. Esperas un Un ogro, ogro. Claro. esperas un ogro y te encuentras con que te fascina una persona extraordinariamente educada, una persona muy próxima y sobre todo exquisitamente educado. Eso es, yo es una de las cosas que Un hombre recuerdo. profundamente educado, fíjate. Absolutamente educado. Sí, ¿no? Y próximo. Exquisitamente educado. Mira, la última vez que yo fui a su casa, en Puerta de Hierro, lo primero que me estaba mal, aunque mucho mejor que la última vez que lo había visto. Y lo primero que me dijo es: discúlpame que no puedo levantarme. Vamos, lo primero que dijo, aparte de que siempre la atención constante, exquisito, siempre exquisito. Con la ironía de la frase de Groucho Marx, ¿no? Discúlpeme que no me levanten, Sí, es lo que tiene en la lápida. En la lápida. Sí. Bueno, pero es lo mismo, pero lo que pasa es que él estaba vivo. Y no, claro, porque estaba con un problema de circulación y, en fin, estaba mayor. Pero luego, siempre recuerdo de él su exquisita educación inglesa, de la que presumía mucho, además. Te recuerdo con mucha sorpresa su enorme amenidad en el trato corto, o sea, su conversación fácil, su prodigiosa memoria, su cultura, su normalidad. O sea, él era un señor... Claro, yo a Torrente lo conozco en el año 78. Tiene Torrente 68 años. Está muy mayor, ve mal, ya tiene problemas de reuma en las piernas, en fin. Es un señor mayor cuando lo conozco yo. Y ese señor era un abuelo, y era el perfecto abuelo, bueno, entrañable, que conocemos, que vemos por la calle, o que podemos encontrarnos en una plaza, ¿no? Claro, no es el Torrente seguramente un poco petulante, que parece ser que también fue de los años, cuando tiene 30 años, cuando, en fin, cuando estas cosas, ¿no? Cuando la vida le sopla a favor, el viento le sopla a favor. Pero bueno, el que yo conocí y del que puedo dar fe es ese, un Torrente enormemente entrañable, humano, agradable, culto. Daba gusto estar con él porque estabas aprendiendo cosas constantemente, ¿no? Y con una memoria, ya digo, prodigiosa y una facilidad de palabra extraordinaria. Hablaba como escribía, empezaba un tema y lo primero que decía, lógicamente, era la oración principal, pero luego empezaban a venir las subordinadas, el porque, el ya que, el aunque, el así, no sé. Y cuando tú ya estabas creído de que se había perdido, dijo,
bueno, ve por dónde sale, vuelve a la acababa principal. la oración principal perfectamente. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, y era, entonces, esta gente, yo creo que, claro, habría que conocerla. Nosotros tuvimos el privilegio de conocerlos, de tratarlos, y habría que conocerla para opinar con auténtico rigor, propiedad y sentido amplio del asunto. Juzgar a Cela por las cosas que hacía y por tal, pues es incompleto. No, muy bien, eso es así, pero le falta algo muy importante. Y juzgar a Torrente, pues por la misma razón. Torrente, por ejemplo, hasta en este momento en que lo conozco yo, tenía fama de distante, de un hombre... En ese sentido es muy ferrolano. Yo el ferrolano medio que conocí, en los primeros momentos no es un hombre que se entregue, ¿no? Fácilmente abierto y próximo. Le falta un poco de empatía en los primeros momentos, ¿no? Luego no, luego es como todo el mundo, el que le cae bien, pues muy bien, pero en ese primer momento, yo eso lo he notado aquí en Ferrol, en muchísimos casos. Torrente era un ferrolano auténtico en ese sentido también, ¿no? Quizá un poco más exagerado, porque llevaba unas gafas negras que no le veías los ojos, se ocultaba detrás de ellas. Entonces, claro, para el nuevo, la persona que lo conocía por primera vez, había ahí como una cortina rara, ¿no? Sí. Pero una vez superado eso, y quizá de ahí le viene también pues, su leyenda de antipático, de tal, pero si lograba salvar eso, y él ponía los medios para hacerlo, y lo pondría pues con la gente que le caía bien, lógicamente, con el impertinente o con el tal, bueno, mira. Entonces era otro Torrente, que es lo que quiero decir, ¿no? Y si vosotros tuvierais que recomendar a alguien, tú desde muy pequeñito empiezas a leer, y tú me imagino que desde muy pequeñito también, si tuvierais que iniciar a alguien en la obra de cada uno de ellos, ¿qué le recomendaríais? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacer? ¿Qué particularidades tiene cada uno de sus libros? ¿Qué es lo que vosotros al lector que nos está escuchando en este momento y que desgraciadamente cada vez se lee menos, cómo lo animamos a decir vengan al universo de don Camilo José Cela, vengan al universo de don Gonzalo Torrente, porque van a disfrutar, pero verdaderamente yo van a pasar momentos recomendaría, por ejemplo, La fantásticos. Rosa, eso ya Como primer libro, y desde luego, y sobre todo Mazurca para dos muertos. Mazurca. Hombre, extraordinaria, una novela extraordinaria, que es, y ya lo hemos hablado Pepe y yo, nosotros no somos de la Academia Sueca, de momento, pero estamos convencidos de que esa es la obra que le da el premio Nobel. La Mazurca para dos muertos, ¿creéis? Sí, buenísima. Yo creo que sí. Esa es una obra 100% gallega, claro. Solo le falta estar escrita en gallego, claro. pero es 100% gallega, con todos los materiales novelísticos, geográficos, temporales, personajes. Y 40 años después de La Colmena. 40 años después, sí. Fíjate. Es una gran novela, indudablemente. Pues yo le recomendaría eso, pero sobre todo, vamos, le recomendaría cualquier obra de Cela, desde luego, cualquiera, excepto, como ya lo he comentado alguna vez, un amigo mío que empezó a leer a don Camilo con San Camilo 1936. No te metas ahí. O con Oficio de Tinieblas 5, o Cristo versus Arizona. Son obras ya más requieren otro tipo de lector, ¿no? Sí. Él se envuelve en una polémica enorme con el Planeta, con la Cruz de San Andrés. Sí. Lo envuelve la polémica porque se habla de plagio, de no plagio, qué es lo que pasó ahí, qué es lo que no pasó, como una persona que dicen que en un momento, pero cómo era, porque la Cruz de San Andrés prácticamente se te cae de las manos, no parece obra de Cela. Sí. ¿Tú crees que sí? Hombre, Luis Iglesias Feijóo, que es un extraordinario catedrático, tiene un estudio sobre la Cruz de San Andrés que es buenísimo. Bueno, lo que rodea la paranovela, no lo sé, claro, no sé, no puedo saber. Hay un pleito en este momento en los tribunales, siguen adelante, o ya lo retiraron. No, ya está resuelto. Ya está resuelto, ya está que no. Pero, hombre, eso le vale, por ejemplo, para este año, que llevamos 8 meses de conmemoración de su centenario, y que en Ferrol, este es el segundo acto, digamos, que se hace hablando de Cela, después del acto que hicimos Pepe y yo en Abanca, en la fundación.
y ahora en En el Toro por los Cuernos. En Canal 31 contigo. A mí me apena mucho ver como Ferrol, que tiene una plaza dedicada a Camilo José Cela. Gracias a ti. Bueno, gracias a mí no, gracias a que se concedió. Ah, bueno, pero tú fuiste el concejal de Cultura que en ese Sí, momento sí, promovió sí, la... Sí, creo que es de justicia, es nuestro gallego más universal, ¿no? Bueno, pero a lo que iba. En estos 8 meses que llevamos de centenario, se ha hablado mucho más de una publicación como es el libro de Tomás García Yebra, el segundo libro, después de Desmontando a Cela y ahora Madera de Cela, que tiene una repercusión en prensa. Yo tengo 50 o 60 críticas ya de esa obra, en la que se dedica a poner verde incluso con algunos errores, pero bueno, no voy a entrar en eso porque cada uno escribe lo que le da la gana. Y se habla más de ese libro que del resto de reediciones y de actos y de cosas conmemorando el centenario. Evidentemente vende mucho más la crítica cruel, a veces desproporcionada, a veces injusta, que el elogio. Vende mucho más en un país como este, claro. Entonces, La Rosa y La Mazurca. ¿Y de don Gonzalo? Pues mira, yo recomendaría empezar leyendo lo que leí yo de Gonzalo Torrente Ballester por primera vez, un escritor al que no conocía, y leí Los gozos y las sombras. El Señor llega es el primer libro, es lo primero que leo de Torrente, ¿no? Y me encantó la obra entera, ¿no? Los gozos y las sombras, me encantó la trilogía. Y bueno, después me gustó tanto que seguí buscando obras de Torrente Ballester. Esto fue en el año 77, recuerdo perfectamente, el primer año sí, en el año 77. Y lo leí, fíjate lo que son las cosas, por recomendación de un amigo que era compañero no, estoy diciendo mal, lo leí en el año 72. Cuando yo me licencié, vine a Ferrol a hacer la mili y al mismo tiempo daba clase en el Colegio Montefaro y vivía en una pensión de la Calle del Sol, año 72, donde compartíamos la pensión varios chicos y estaba soltero, todos estábamos solteros, y conozco a Carlos Aracil, médico, sí, claro, que estaba leyendo Los gozos y las sombras y estaba entusiasmado. Yo recién licenciado, y he acabado pues, en junio del 72, y esto empecé aquí en septiembre del 72, yo de Gonzalo Torrente Ballester conocía el nombre. Sí, escritor, ferrolano, era todo lo que sabía. O sea, hemos pasado por la facultad cantidad de gente que no nos Cela si lo conocía, del Ives, pero de Torrente no nos habían hablado prácticamente nadie, ¿no? Leo Los gozos, bueno, a instancias de Carlos, lo diré siempre, porque fue fíjate lo que son las cosas que me introdujo. Si no coincido con él, pues igual empiezo otra novela. Así como recuerdo yo, perdona Pepe, recuerdo yo que yo leí Los gozos y las sombras por Pepe Ponte, hace muchísimos años. Claro, sí, ya te lo recomendó. Sí, va funcionando. Sí. Bueno, Los gozos y las sombras, primera obra que recomiendas para el lector que entra en ese universo. Para cualquier tipo de lector, que solo hace falta que le guste leer, ¿no? Una obra para mí extraordinaria. Y después recomendaría, bueno, ahí ya tengo dudas, depende de qué lector, ¿no? La saga Fuga no la recomiendo a cualquiera que se acerque a una novela, porque tiene su dificultad. Yo mismo empecé la saga Fuga, ya cuando descubrí a Torrente, bueno, pues venga, tal... Y con la saga Fuga llegué a la página 50 y paré. Dije, bueno, no estoy yo para leer esto, o qué pasa aquí, que no me coincide. Lo dejé un mes y pico, el libro en la mesilla de noche, lo volví a retomar y claro, me di cuenta de lo que es la novela. Yendo al grano, Los gozos y las sombras. Y yo recomendaría, pues mira, Dafne y Ensueños, que para mí es una joya, es una novela, bueno, sobre todo para los espectadores que nos están escuchando, que son de Ferrol y Ferrolterra, es una novela ferrolana, muy ferrolana,
magníficamente escrita, y un tercer libro. Es un cuento breve que se titula Farruquiño, Sí. que es una joya literaria magnífica, ¿no? También muy ferrolana, un cuento de corte realista, bueno, que descubrirán un torrente del país, de la tierra, que conoce perfectamente el paño de lo que habla y que es una delicia leerlo, la prosa, el lenguaje, la sencillez con que escribe. Estos prodigios de nuestra literatura española y estos prodigios de la literatura gallega, Galicia, ¿cómo en este momento no son centro precisamente de estudio en nuestros colegios, institutos, Hombre, si son universidades? centro de estudio. No. Hombre, ¿cómo no se va a estudiar a Camilo José Cela? Por encima, una reseña. Tú lo sabes, Pepe, porque No, sí, eras son, clase. bueno, Es como una anécdota, pero no se centra uno ni en su universo, porque están describiendo en sí maravillosamente a nuestra Galicia. El tema está en el idioma. Me empecé así el programa. ¿Vosotros creéis que en este momento, precisamente por esta disparatada lucha entre unos y otros que hay ahí, ¿qué pasa? ¿No influye también en detrimento de estos grandes escritores? ¿Se pretende potenciar a quien simplemente escribe en gallego, aunque sea mediocre? Bueno, vamos a ver. Es un asunto de mucho calado y no es fácil de despachar así en una tertulia como esta, ¿no? Quiero decir que necesitaría mucho más tiempo y detalles y documentación. Yo creo que efectivamente pasa las tres autonomías con lengua autóctona, el País Vasco, Cataluña y Galicia. Todo lo que sea lengua vernácula está más potenciado dentro del mundo de la literatura que lo que se escriba en castellano, lo cual así parece una injusticia, pero por otra parte hay que entender también que el escritor autóctono necesita apoyo de algún tipo, porque si no es que se queda sin nada. O sea, pero el apoyo lo tendrá que dar la categoría como escritor. Indudablemente, no se pueden apoyar medianías. Que tengan que ponerle un semisueldo por el hecho de que escriba en gallego y para que sobreviva. No, pero por ejemplo, o sea, depende del genio. Estamos hablando de unos genios. Editoriales que te publican solo libros en gallego, claro. Edición Serais, por ejemplo, la propia Galaxia, pero yo creo que hacen bien. O sea, es su campo, tienen sus lectores, tienen escritores detrás que saben que van a poder publicar, que de otra manera pues, no podrían. O sea, una cosa es ese nivel y otra cosa son las injusticias. No, pero yo voy al nivel formativo y académico. En el nivel formativo, bueno, pues el nivel tienes formativo... el libro recomendado, siempre va a ser uno de Xerais o de otro lado. Y sin embargo, es que en este momento en los institutos gallegos existe a nivel formativo algún libro de estos grandes genios que yo te he hablado como libro de lectura. Pepa, en los institutos gallegos y españoles hoy, por desgracia, se ha dado la espalda a la literatura. Bien. En toda España. Es una pena, pero mira, yo he explicado un programa de literatura española de segundo de bachillerato, lo que era antes el COU, donde no se hablaba de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez. Pues fíjate. Yo había escrito un artículo de la poesía secuestrada. O sea, no aparecen. No existen. No aparecen. O sea, la generación del 27, pues hablan Lorca. ¿Y por qué no aparecen? Porque se repartió lo que antes era el tiempo para la literatura, se repartió entre literatura y lengua, o sea, que es gramática. Y tiene más importancia, parece, la gramática, con los morfemas y los lexemas y las historias de esas. Historia, y las subordinadas y las concesivas, que García Lorca. Bueno, García Lorca está bien tratado, que Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez no aparecían en el programa. Pues fíjate tú, qué dentro disparate. de la generación del 98 y dentro de nada, o sea, que los despachabas con 4. Entonces, con este panorama, ¿qué van a decir de doña Emilia Pardo Bazán? Triste panorama, entonces. ¿Qué tiempo le van a dedicar a Torrente Ballester? Cela, bueno, pues es otra, digamos, oficialmente otra categoría de premio Nobel, de más trascendencia pública, que
que sí, había que hablar algo de Cela, pero el Torrente se pasaba, de la Pardo Bazán no digamos, de Unamuno, de Pío Baroja, o sea, de todos los grandes pensadores, todos, además, que es alucinante. Se ha metido todo en el mismo paquete que se ha dejado arrinconado, lo cual es una auténtica injusticia y una auténtica barbaridad. No vamos a ningún lado así. Un chaval no puede, un chico o una chica no puede presentarse en la universidad sin haber leído un poema, por lo menos un poema de Antonio Machado, sin haber leído algo de Pío Baroja, sin saber quién fue Ortega y Gasset. Estas historias es un disparate que ocurren. Sí. Un disparate que exige una profundidad, porque se ha dejado y no se dan cuenta en la enorme irresponsabilidad de los programas de los políticos. No se están dando cuenta que lo que se están cargando es a las generaciones que en su día van a tener la responsabilidad de conducir a España. Pretenderán que sean como lo que ahora tenemos. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a otro tema porque aquí, mira, ya veo que estamos de acuerdo, que bien, sí, porque aquí hace falta una profunda reforma de la enseñanza. Bueno, el cambio de gustos y de tendencias. La literatura hoy tiene menos seguidores. Los que somos aficionados a la literatura somos ya mayores, no hay gente muy joven que tenga el hábito de la lectura, probablemente. No, porque ese espacio, ese tiempo que necesita la lectura, al joven... Si no se lo das en el colegio... Claro, si no lo inculcas desde abajo. Después en casa ese tiempo lo ocupa con el ordenador, con la maquinita esa de que te pego, con esto, con lo otro... Bueno, y con la comodidad de la televisión, claro. Con la televisión, claro. Todo es sacar tiempo a algo que exige reposo, tranquilidad, concentración. Y que va de alguna manera a ayudarte a pensar. ¿Cómo no va a ayudar? Aquí lo que estamos es formando borregos, porque también creo que interesa formar mucho borrego. Es fundamental. Yo recuerdo de chaval leyendo pues Moby Dick, La isla del tesoro y tal, que una de las cosas en las que me fijaba era en si el protagonista era así y llamaba la atención del lector, era porque era bueno. Entonces, ¿qué había que hacer para ser bueno, para ser como ese hombre? Pues ese hombre era leal, era valiente, era organizado, era sensato. Estos valores que son importantísimos. Que bebes en esa literatura, en la buena literatura. Es el valor del ser humano, lo que merece la pena. Ahora no nos centremos en el pícaro, que es lo que en este momento tiene el rédito. Esa capacidad educativa que tiene la buena lectura es enorme, es tremenda. Y estamos pasando por encima de ella olímpicamente. Tú sabes que, bueno, decía no sé quién, que el mal triunfa cuando los buenos miran para otro lado. Y entonces los que a lo mejor tienen la capacidad de organizar estas cosas, sí parece que dejan pasar. Y esto es pero vamos, hay que abordar la reforma de la educación, pero desde ya. Es fundamental, porque nos estamos jugando España. Lo curioso es que lo saben todos los partidos políticos, que conocen esto. Todos. Claro. Bueno, oye, pues a ver, no será tan difícil, ¿no? No lo sé. Vamos a otro tema, vamos a seguir con ellos. Un tema común. Ambos tienen 2 matrimonios y ambos tienen sendas fundaciones. A ver, ¿quién habla del matrimonio? De los 2 matrimonios, de uno y de otro. Bueno, uno se queda viudo, ¿no? Sí, el caso luego de se casa, Torrente. Torrente se casa muy joven, con 22 años. Tiene 4 hijos, pues inmediatamente. Eso lo condiciona mucho porque, claro, hace que trabaje en todo lo que va apareciendo y hace que también muchas veces cometa esos errores o errorcillos, ¿no? de coger este trabajito, de esta pequeña cosa que le concede el que tiene el poder. Porque tiene que sobrevivir. Claro, tiene que sobrevivir. Tiene que llevar dinero a casa. Claro. Hay 4 hijos en casa, hay una mujer enferma, que es Josefina Malvido, su primera esposa. Torrente da clase en la Academia Rapariz, por ejemplo, cobrando a peseta por alumno, y da clase de todo, menos de matemáticas, da clase de latín, de gramática, de geografía, de historia. En fin, todo eso es una primera etapa en que la pasa pues mal, ¿no? Y
al quedar viudo, queda viudo con 50 años, 48 años, luego se vuelve a casar. Qué joven, Se vuelve a casar con 50 a los 2 años. Y le empiezan a venir otra vez hijos, 7 hijos de la segunda tacada, ¿no? Con lo cual no levantó cabeza económicamente nunca. Pobre, no lo dejaron. Y cuento esto porque tiene mucho que ver con su fundación. Cuando Torrente, ya mayor, empieza a darse cuenta que va a pasar con estos libros, los hijos, bueno, pues cada uno tiene su más o menos otra orientación de la vida, ninguno por la literatura, y qué va a pasar con estos hijos, piensa en una fundación. Y lo primero que piensa es que esa fundación debería estar en Ferrol. Hay un hijo, Javier, que es el cuarto de la primera mujer, el último de la primera mujer que murió también, que estaba empeñado en que todo tenía que venir para Ferrol. Él vivió en la calle Gravina, fue al colegio, sí, se crió en la plaza de Amboaje, le tenía mucho cariño a Ferrol, ¿no? Y vamos, esto lo escuché yo: papá, te equivocas, esto tiene que ir para Ferrol. Tanto es así que él tenía papeles, sí, varios folios de un comienzo de la saga Fuga que su padre desechó, él los guardó y no los entregó a la fundación, se los entregó a Bonifacio Borreiros cuando era concejal de Cultura, y están en la sala de Torrente Ballesteros. Fíjate. El hijo dijo, no, esto no... Y de hecho ahora mismo la fundación, desgraciadamente, está en Santiago, pero está cerrada. Bueno, a lo que iba yo con toda esta prehistoria económica de Torrente. La fundación va para Santiago por dinero, claro, porque le dan lo que no se le pudo dar aquí. ¿Cuánto dinero le dan, lo sabes? Pues por mis noticias, sobre 30 millones de pesetas. El ayuntamiento aquí no se lo podía dar, se lo da a Santiago y con la misma se va. Exactamente. Entonces Torrente, ante las presiones, hay que decirlo clarísimamente, de sus hijos, mayores y menores, menos Javier, menos el cuarto de los mayores, y claro, porque todo esto era dinero que iba a repercutir de alguna manera en la hacienda familiar, ¿no? Y que Fernanda, su segunda mujer, pues ahí tampoco con Ferrol tenía ningún tipo de vinculación. Ninguna vinculación, le daba igual. Se dejó, bueno, también ir por esto, y la fundación en Santiago, la fundación cerrada. Fíjense ustedes, señores, cerrada. Va a haber que recuperarla. Un edificio magnífico, muy próximo a la catedral, una rúa do Villar. Cerrada. Yo fui el otro día, cerrada. Segundo matrimonio, primer matrimonio, vamos a ver, el caso de Cela es mucho más complicado. Cela tiene a una colaboradora fenomenal durante toda su producción, sí, hasta... Madre de su hijo. Madre de su hijo. Sí, Charo, conde Picabea. Bien, y luego andando el tiempo, el matrimonio pues probablemente fue tortuoso, sabe Dios, ¿no? El caso es que luego, cuando él ya tiene una edad, se enamora como un adolescente de una mujer pues 40 años más joven que él. Y... ¿En ese momento están casados, siguen casados o estaban separados? ¿Quién? Charo y Carmen. No, estaban casados. Estaban casados, sí. Y se divorcian, se da por nulo el matrimonio y se vuelve a casar con... Sí, de esas cosas raras. Y se vuelve a casar con... ¿Cuántos años de matrimonio? Pues casi 50. 40, sí. Y se da por nulo, no lo sabía yo. Sí. Se da por nulo. Sí. Bueno, y con la misma... Bueno, esas cosas raras que suceden. Fíjense ustedes. Sí, y luego, se casa con Marina Castaño, claro. Pero él locamente enamorado de ella. Sí, eso pertenece a su vida. Totalmente. Sí, claro. Con ella claro. Consigue, vamos, el Nobel lo acompaña a ella. Sí, lo acompaña a ella todavía no se habían casado. Pero sí, lo acompaña a ella, también el hijo, Y luego viene la fundación, se hace la fundación y en este momento está envuelta en la polémica el personaje Marina Castaño, precisamente por una malversación de la fundación Cela. ¿Qué ha pasado ahí? Porque ahí en este momento están en los tribunales. Se constituye la fundación por una razón fundamental, porque don Camilo tenía una pasión
archivística y coleccionista tremenda, ¿no? Tenía... se conservan todas sus obras, escribía a mano, todas sus obras están rigurosamente conservadas, coleccionaba orinales, tenía una gran pinacoteca, tenía una gran colección de botellas que firmaba con quien las había compartido. En fin, guarda muchísimas cosas. Esas cosas se van trasladando desde sus diferentes lugares de residencia, en Madrid inicialmente, en Mallorca, en Guadalajara y luego en Madrid nuevamente, cuando ya sí se casa con Marina Castaño, y entonces todo eso lo va trasladando él quiere que todo eso se conserve en una fundación. Esa fundación tiene ofertas fantásticas de universidades extranjeras, porque no hay ningún autor que pueda conservar todos sus manuscritos, absolutamente todos sus manuscritos, porque el último fue el manuscrito de la familia Pascual Duarte, que él había regalado a Cosío, y Cosío se la había regalado había dado su biblioteca a la Diputación, y él, para conseguir ese ejemplar, reprodujo íntegro el manuscrito íntegro, con los mismos tachones, para dejarlo en la Diputación de Santander, o de Cantabria, no sé, y el original está en la Fundación. Claro, la Fundación vive muy bien, vive épocas de vacas gordas, porque en vida de don Camilo está bien mantenida por subvenciones oficiales. Por Manuel Fraga. Sí, entre otros. Sí. Fundamentalmente, claro, porque la Xunta es la que aporta la mayor inyección. Y andando el tiempo, pues, fondos. Claro, entre que las subvenciones van a menos, la gestión no es todo lo perfecta que pudiera ser, vamos, es lo que le pasa a todas las fundaciones privadas. Y en este momento hay una pugna en el testamento, porque el hijo impugna a la madrastra toda la cuestión esta, que es de donde arranca toda la historia, que son los que empiezan a entrar ahí, ¿no? Él dice que tiene derecho a una serie de cosas que no tiene Marina, bueno. Sí, todo arranca de una herencia y eso empieza a mover los cimientos. Efectivamente, don Camilo, ¿qué pasa con don Camilo muy mal, fundación? en mi opinión, muy mal asesorado, pues pretende liquidar la herencia de su único hijo con un cuadro. Con un cuadro. Bueno, eso por supuesto ya se sabía en qué iba a acabar. Claro. En lo que acabó. Y luego se empieza a estudiar, se empieza a desentrañar el asunto y se ve que en la fundación algo pasa. Y en este momento están los tribunales. Estaba ayer declarando, antes de ayer, precisamente. Sí, sí, pero por lo que está declarando es por otro tema. Por el tema de la fundación, ¿no? La malversación de fondos públicos. No, sí, ¿no? Por una incorrecta liquidación al que era el presidente gerente, también, el gerente de la fundación, sí, ¿no? También está. Pero eso es otro tema. El tema de la fundación ahora está en manos de la Xunta, claro. Es de la Xunta. Sí. Y la controla la Xunta y la dirige la Xunta en este momento, ¿no? Sí, no el hijo. No, el patronato. Ajá. Sí. No, el hijo no. ¿Y cuánto no tienes ni idea? ¿Cuánto son lo que cuesta, por ejemplo, el mantener esa fundación? Pues muchísimo. Tiene que costar muchísimo. Son unos edificios fantásticos. ¿Verdad? Sí. Son unos edificios enormes y vamos, estaba a punto de conseguir el resto de las casas de los canónigos que hay justo enfrente de la catedral de Santa María de Adina, donde está enterrado. Sí. Hubo una propuesta de la Xunta hace un par de años que no sé en qué quedó, pero que a mí me parecía enormemente sensata y positiva, que era coger todas estas fundaciones, que dependen fundamentalmente de la Xunta, llevarlas a la Ciudad de la Cultura. ¡Ay, qué buena idea! Sí. Que por fin serviría para algo, fíjate tú qué bien. Sí. Y entonces, con muy poco gasto y con muy poco mantenimiento, con los funcionarios de turno que ya tienen, que ya están allí para controlar 4 libros, pues el visitante, mira, pues fíjate que lo tiene todo a mano. Lo tiene todo a mano. Tienes a Cela, tienes a Torrente, tienes a Curros Enríquez, tienes a Celso Emilio Ferreiro, todos tienen fundaciones, ¿no? Pues todos allí.
Oye, qué buena idea. Es de Rosalía lo de mejor que he Castro. oído yo, ¿eh? No, y de hecho, Sí. nosotros ¿Y lo habíamos... en qué quedó eso? Pues no, creo que en nada, o sea, de momento... De hecho, pues, nosotros lo habíamos ido, ¿te eso. acuerdas? A una inauguración de una exposición parcial que había sido en la Ciudad de la Cultura. Sobre Don Camilo. Sí. Pero una cosa muy parcial, claro, Sí. evidentemente. Su fundación hoy es una ciudad. Pues señores, hemos llegado hasta aquí. ¿Veis cómo se ha pasado el tiempo? Oh, Pero vamos, pues sí. tenemos que hacer otro programa más, Muy bien. para hablar de literatura, porque no cabe duda que la literatura es el alma de los pueblos, ¿eh? Que es, que es lo que forma mucho, y las primeras lecturas son básicas en la formación de las personas. Y lo que tú dices, esos héroes maravillosos que imprimían, ¿verdad? Bueno, en fin, si no nos vamos a volver a liar. Os emplazo por otro día, ¿eh? Cuando quieras. Os agradezco una barbaridad que hayáis estado aquí. Muy bien. Me encanta que sea la segunda vez que se habla de Camilo José Cela en su centenario, que ya me parece una broma. Fíjate tú, que no haya tenido más repercusión. En Ferrol sí. Pero la tendrá. Yo te agradezco todo el esfuerzo que hiciste por esa estatua a don Camilo. Sin ti no hubiera sido posible. Esa plaza sí. Y ya te digo, y yo te agradezco la aportación inmensa que estás haciendo a la figura de Torrente, porque sin ti, yo no sé si ahora alguien conocerá algo de Gonzalo Torrente, pero tú has sido el pilar de que eso en este momento llegue a tantas sí que personas. Es cierto, sí. Sobre todo en unos años en que Torrente pues era un gran desconocido. Sí. Un desconocido, porque además hablar de Torrente, caramba, es hablar de Ferrol. Sí. Sí. A mí me ayudó muchísimo Torrente a entender este Ferrol, a universo entrar extraño, en Ferrol, ¿no? a amar Ferrol. Bueno, yo soy un ferrolano nacido en Negreira, pero lo digo de verdad, porque me logré identificarme con este pueblo, con su sentir, con su forma de ser. ¿Y es cierto eso de que es una ciudad lógica en un mundo mágico? Absolutamente cierto. Es una ciudad lógica en un mundo mágico. Claro, absolutamente, con todos los inconvenientes y todas las maravillas que eso implica. Pues 1.000.000 de gracias, señores, por estar aquí, y yo les prometo que esto va a tener 2 y 3 ediciones más, porque ha sido un placer estar con estos señores y con todos ustedes. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.